Bienvenidos amigos de Radio Cristiandad a estos especiales que estamos llevando a cabo con motivo de ya se cumplieron los 50 años del Novus Ordo Missae. Recordamos que fue un 3 de abril de 1969 cuando veía la luz la Constitución Missale Romanum, presentando ese nefasto Novus Ordo Missae con la misa bastarda montiniana. Estamos a 50 años de ese Novus Ordo Missae, de la segunda reforma protestante. Con esa reforma no católica comenzó la operación de supresión del santo sacrificio. Y continuamos con estos especiales en los que ya hemos considerado la historia de la Santa Misa, desde San Pedro hasta San Gregorio Magno, la continuidad del misal romano desde este gran pontífice hasta San Pío V, y los errores protestantes y su aplicación en la liturgia. En la última entrega hemos visto la reacción católica contra la herejía protestante, es decir, la obra del Concilio de Trento para contrarrestar todos esos errores protestantes. Hoy veremos cómo se plasmó el trabajo de este concilio mediante la conocida bula de San Pío V, que lleva por título Quo Primum Tempore. Hagamos primero un pequeño repaso o resumen de lo ya visto, sobre todo para aquellas personas que no han seguido los especiales, todas las entregas que ya hemos hecho. Resumimos rápidamente para entrar entonces en tema luego con el estudio de esta bula. Sabemos que la rebelión de Lutero, la revolución protestante, ha sido ante todo una revolución laicista, antisacerdotal. Y la lógica de ese laicismo tendría que haberlo llevado a suprimir todo culto exterior organizado. Pero la preocupación por llegar de una manera segura y exitosa lo hizo proceder por etapas. Le hizo contener, en cierto modo, esa reforma a fondo y que se contentase con una reducción, una transformación del culto católico. Y creó así, sin chocar violentamente con las costumbres seculares, un culto nuevo que ya no es sacrificial, no se trata de un sacrificio, es una cena, y por lo tanto no es sacerdotal. Todo esto veremos después, dentro de unos meses tal vez, cómo todo esto repercute e influye en la elaboración de la nueva misa. Retengamos que el culto protestante no es sacrificial y por lo tanto no es sacerdotal. Pero la proliferación de cenas, de servicios, de cultos sin reglas, sin control, proporcionaba un vehículo excepcional al cisma y a la herejía. Y por eso era necesario detener el proceso de degradación protestante de los ritos de la misa. Dicho proceso, además, estaba favorecido por las variantes en los misales católicos. En las diversas diócesis prácticamente había un misal particular debido a fiestas locales, oraciones que se habían agregado, etc. Y era urgente entonces unificar y purificar. Y esa fue la obra del Concilio de Trento. Por sus decisiones dogmáticas que especificaban las fórmulas de la fe católica y por sus decretos disciplinarios que permitían detener los abusos, corregir las costumbres, el Concilio Tridentino realizó un gran trabajo. Los padres conciliares, como ya hemos visto, se esforzaron por reafirmar claramente la doctrina tradicional de la Iglesia respecto a los 3 puntos principales atacados por la Reforma protestante, que eran las fuentes de la revelación,
es decir, lo concerniente a la Sagrada Escritura y sobre todo a la tradición, el tema de la justificación y por último todo lo concerniente a los sacramentos, particularmente a la Santa Misa. Los padres conciliares establecen el orden de importancia. Primero la obra doctrinal, luego la reforma disciplinaria. Y de este modo enseñan primero la teología de la misa y del sacerdocio, y a esto le siguen la condena de los errores. Y por eso el concilio se expresó en los siguientes términos: que el sacrificio sea realizado según el mismo rito en todas partes y por todos, a fin de que la Iglesia de Dios no tenga más que un solo lenguaje y que entre nosotros no pueda levantarse la más ligera diferencia respecto a esto. Para que pueda ser alcanzado todo esto, sería necesario tomar las siguientes medidas. Y estas son las medidas que se propone el Concilio de Trento. Que todos los misales, después de haber sido purificados de las oraciones supersticiosas y apócrifas, sean propuestos a todos perfectamente puros, claros, sin defectos. Que sean idénticos al menos entre los sacerdotes seculares, dejando a salvo las costumbres legítimas y no abusivas de cada país. Que sean prescriptas ciertas rúbricas bien fijas, los celebrantes tendrán que observarlas de una manera uniforme, a fin de que el pueblo no sea escandalizado por ritos nuevos o distintos. Resumiendo, dice el concilio, que los misales sean restaurados según el uso y la costumbre antigua de la Santa Iglesia Romana. Vemos que las medidas que proponen son muy sencillas, muy claras, pero todo esto exigió un verdadero trabajo de fondo, arduo, y además mano fuerte para que realmente se siguiera esa verdadera reforma, esa verdadera restauración, en este caso en lo que concierne al misal romano. El Concilio de Trento estableció una comisión para examinar el misal romano, repasarlo y restaurarlo, son palabras ahora del concilio, de acuerdo a la costumbre y el rito de los santos padres. El trabajo de la comisión se caracterizó por el respeto hacia la tradición. En ningún caso hubo la más mínima propuesta para componer un Novus Ordo Missae. Ya lo dije en la entrega anterior, no se trató entonces de una innovación, de una novedad, sino todo lo contrario. Llevar el rito a la costumbre de los santos padres. Esa era la norma prístina, todo aquello que había sido rezado, había sido celebrado desde la época de los apóstoles. La sola idea de un Novus Ordo Missae hubiese sido considerado inconcebible para el auténtico sentir católico. Y por eso la comisión que estableciese el Concilio de Trento codificó el misal existente, eliminando algunos puntos que consideraba superfluos o innecesarios y conservando los ritos existentes por un tiempo de 200 años como mínimo. Sin embargo, en lo que respetaba al ordinario, el canon, el propio del tiempo y muchas otras cosas más, era una réplica del misal romano de 1474, que en todo lo esencial se remontaba a la época de San Gregorio Magno. Pues bien, el Concilio de Trento, como sabemos, ya lo hemos visto, confió toda esta tarea al Papa. San Pío V confirmó la comisión creada por Pío IV y realizó la voluntad del concilio en los mismos términos que éste la había expresado, es decir, unificar los misales,
purificarlos de todos sus defectos, llevar el rito romano al tipo ejemplar de su origen y hacerlo obligatorio para todos, respetando las costumbres. De este modo, el misal romano restaurado es un acto del Concilio de Trento, cuyo título oficial es Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, es decir, misal romano restaurado según los decretos del Sacrosanto Concilio de Trento. Por primera vez entonces, en 1500 años de historia de la Iglesia, un concilio y un papa especificaron e impusieron un rito completo de la misa a través del instrumento legislativo. Todo lo que precede explica la gestación y la promulgación de la bula de San Pío V que vamos a estudiar hoy. Comenzamos con ella entonces, pero ante todo es necesario saber que la lectura de esta bula en el texto original es difícil. Y es difícil por la forma, es decir, ciertos términos tienen dificultad para ser traducidos en razón de su empleo jurídico, que les da un sentido rigurosamente preciso. Las frases, además, tienen una rara complicación, producto de las largas enumeraciones, con detalles minuciosos y por incisos que se entremezclan, introduciendo proposiciones subordinadas en el interior de otras proposiciones subordinadas. Eso es en cuanto a la forma, es decir, tiene términos jurídicos muy precisos y además toda una estructura en cuanto a las frases en largas enumeraciones con detalles minuciosos y con incisos que están dentro de oraciones subordinadas dentro de otras subordinadas. Pero el fondo también lo hace complicado porque las decisiones que el documento promulga son de varias especies y es necesario conocer la tradición canónica en materia legislativa para no confundirse. Y finalmente también su lectura es difícil, es ardua, debido a la situación histórica. El sentido profundo del documento no puede ser comprendido si no se lo sitúa en la circunstancia histórica que lo provocó, que como hemos visto es toda esa revolución protestante, esa revolución laicista, antisacerdotal, que se suma a las diversas variantes que había en cuanto a los misales, sobre todo en Occidente. Dicha circunstancia debe ser esclarecida, como lo hemos hecho, por la historia del misal romano desde su origen hasta los tiempos del Concilio de Trento. Vamos ahora a proceder a la lectura toda seguida. Lo único que voy a ir remarcando, destacando, son los parágrafos que los hemos introducido nosotros mismos, no están en el original esos parágrafos, pero para una mejor lectura y una mejor comprensión y también para poder eventualmente reenviar a tal o cual parte de la bula, cuando la comentemos, la hemos dividido en parágrafos. Entonces, primero voy a hacer una lectura de corrido y luego vamos a retomar el texto con algunas notas, algunas explicaciones, algunos comentarios. Comenzamos entonces con la lectura de la bula Cuprimum Tempore. Pío, obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria del asunto. Parágrafo primero. Desde el primer instante en que fuimos elevados a la cima del apostolado, aplicamos con gusto nuestro ánimo y nuestras fuerzas y dirigimos todos nuestros pensamientos hacia aquellas cosas que tendieran a conservar puro el culto de la Iglesia y nos esforzamos por organizarlas
y con la ayuda de Dios mismo por realizarlas con toda la dedicación debida. Parágrafo segundo. Y como entre otras decisiones del Santo Concilio de Trento nos incumbiera estatuir sobre la edición y reforma de los libros sagrados, el Catecismo, el Misal y el Breviario, después de haber ya, gracias a Dios, editado el Catecismo para instrucción del pueblo y corregido completamente el Breviario para que se rindan a Dios las debidas alabanzas, nos parecía necesario entonces pensar cuanto antes sobre lo que faltaba en este campo, editar un misal que correspondiera al breviario como es congruente y adecuado, pues resulta de suma conveniencia que en la Iglesia de Dios haya un solo modo de salmodiar, un solo rito para celebrar la misa. Parágrafo tercero. En consecuencia, hemos estimado que tal carga debía ser confiada a sabios escogidos. Son ellos, ciertamente, quienes han restaurado tal misal a la prístina norma y rito de los santos padres. Dicha tarea la llevaron a cabo después de coleccionar cuidadosamente todos los textos, los antiguos de nuestra Biblioteca Vaticana, junto con otros buscados por todas partes, corregidos y sin alteraciones, y luego de consultar asimismo los escritos de los antiguos y de autores reconocidos que nos dejaron testimonios sobre la venerable institución de los ritos. Parágrafo cuarto. Revisado ya y corregido el misal, hemos ordenado, tras madura reflexión, que fuera impreso cuanto antes en Roma, y una vez impreso, editado para que todos recojan el fruto de esta institución y de la tarea emprendida, y especialmente para que los sacerdotes sepan qué oraciones deben emplear en adelante, qué ritos o qué ceremonias han de mantener en la celebración de las misas. Parágrafo quinto. Pues bien, a fin de que todos abracen y observen en todas partes lo que les ha sido transmitido por la Sacrosanta Iglesia Romana, madre y maestra de las demás iglesias, en adelante y por la perpetuidad de los tiempos futuros, prohibimos que se canten o se reciten otras fórmulas que aquellas conformes al misal editado por nos, y esto en todas las iglesias patriarcales, catedrales, colegiadas y parroquiales de las provincias del orbe cristiano, seculares y regulares de cualquier orden o monasterio, tanto de varones como de mujeres e incluso de milicias, y en las iglesias o capillas sin cargo de almas, donde se acostumbra o se debe celebrar la misa conventual en voz alta con coro o en voz baja, según el rito de la Iglesia romana. Aun si esas mismas iglesias, por una dispensa cualquiera, hayan estado amparadas en un indulto de la sede apostólica, en una costumbre, en un privilegio, incluso juramentado, en una confirmación apostólica o en cualquier tipo de permiso. Salvo que en tales iglesias, a partir precisamente de una institución inicial aprobada por la sede apostólica o a raíz de una costumbre, esta última o la propia institución hayan sido observadas ininterrumpidamente en la celebración de misas por más de 200 años. A esas iglesias de ninguna manera les suprimimos la celebración instituida o acostumbrada. De todos modos, si les agradara más este misal que ahora sale a la luz por nuestro cuidado, les permitimos que puedan celebrar misas según el mismo, sin que obste ningún impedimento, si lo consintiera el obispo, el prelado o la totalidad del capítulo. Parágrafo
Sexto, en cambio, al quitar a todas las demás iglesias enumeradas antes el uso de sus misales propios, al desecharlos total y radicalmente, y al decretar que jamás se agregue, suprima o cambie nada a este misal nuestro recién editado, lo estatuimos y ordenamos mediante nuestra Constitución presente, valedera a perpetuidad y bajo pena de nuestra indignación. Así en conjunto e individualmente, a todos los patriarcas de tales iglesias, a sus administradores y a las demás personas que se destacan por alguna dignidad eclesiástica, aun cuando sean cardenales de la Santa Iglesia Romana o estén revestidos de cualquier grado o preeminencia, les mandamos y preceptuamos estrictamente en virtud de la santa obediencia, que canten y lean la misa según el rito y el modo y la norma que ahora transmitimos mediante este misal, abandonando por entero en adelante y desechando de plano todos los demás procedimientos y ritos observados hasta hoy por costumbre y con origen en otros misales de diversa antigüedad, y que no se atrevan a agregar o recitar en la celebración de la misa ceremonias distintas a las contenidas en el misal presente. Parágrafo séptimo. Además, por autoridad apostólica y a tenor de la presente, damos concesión e indulto, también a perpetuidad, de que en el futuro sigan por completo este misal en la misa cantada o leída, y de que puedan con validez usarlo libre y lícitamente en todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en castigos, condenas ni censuras de ninguna especie. Parágrafo octavo. Del mismo modo, estatuimos y declaramos que no han de ser obligados a celebrar la misa en forma distinta a la establecida por nos, ni prelados, ni administradores, ni capellanes, ni los demás sacerdotes seculares de cualquier denominación o regulares de cualquier orden, que no pueden ser forzados ni compelidos por nadie a reemplazar este misal, y que la presente carta jamás puede ser revocada ni modificada en ningún tiempo, sino que se yergue siempre firme y válida en su vigor. No obstan los estatutos o costumbres contrarias precedentes de cualquier clase que fueran, constituciones y ordenanzas apostólicas, constituciones y ordenanzas generales o especiales emanadas de concilios provinciales y sinodales, ni tampoco el uso de las iglesias enumeradas antes, cuando, a pesar de estar fortalecido por una prescripción muy antigua e inmemorial, no supera a los 200 años. Parágrafo noveno. En cambio, es voluntad nuestra, y decretamos por idéntica autoridad, que luego de editarse esta Constitución y el misal, los sacerdotes presentes en la curia romana están obligados a cantar o recitar la misa, según el mismo, al cabo de un mes. Por su parte, los que viven de este lado de los Alpes, al cabo de 3 meses, y los que habitan más allá de esos montes, al cabo de 6 meses o desde que lo hallen a la venta. Parágrafo décimo. Y para que en todos los lugares de la tierra se conserve sin corrupción y purificado de defectos y errores, también por autoridad apostólica y a tenor de la presente, prohibimos que se tenga la audacia o el atrevimiento de imprimir, ofrecer o recibir en ninguna forma este misal sin nuestra licencia o la licencia especial de un comisario apostólico que nos constituiremos al efecto en cada región. Él deberá previamente dar plena fe a cada impresor de que el ejemplar del misal que servirá como modelo para los otros ha sido cotejado con el impreso en Roma según la edición original
y concuerda con éste y no discrepa absolutamente en nada. Nuestra prohibición se dirige a todos los impresores que habitan en el dominio sometido directa o indirectamente a nos y a la Santa Iglesia Romana, bajo pena de confiscación de los libros y de una multa de 200 ducados de oro pagaderos ipso facto a la Cámara Apostólica y a los demás establecidos en cualquier parte del orbe, bajo pena de excomunión late sententiae y de otros castigos a juicio nuestro. Parágrafo 11. Por cierto, como sería difícil transmitir la presente carta a todos los lugares del orbe cristiano y ponerla desde un principio en conocimiento de todos, damos precepto de que sean publicadas y fijadas, según la costumbre, en las puertas de la Basílica del Príncipe de los Apóstoles y de la Cancillería Apostólica, y en el extremo del campo de Flora, y de que a los ejemplares de esta carta que se muestren o exhiban, incluso a los impresos suscriptos de propia mano por algún tabelión público y asegurados además con el sello de una persona constituida en dignidad eclesiástica, se les otorgue en toda nación y lugar la misma fe perfectamente indubitable que se otorgaría a la presente. Parágrafo 12. Así pues, que absolutamente a ninguno de los hombres le sea lícito quebrantar ni ir por temeraria audacia contra esta página de nuestro permiso, estatuto, orden, mandato, precepto, concesión, indulto, declaración, voluntad, decreto y prohibición. Mas si alguien se atreviera a atacar esto, sabrá que ha incurrido en la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, dado en Roma, en San Pedro, en el año 1570 de la encarnación del Señor, la víspera de los idus de julio, en el 5º año de nuestro pontificado. Hasta aquí entonces la lectura completa de la bula Quo Primum Tempore, y ahora pasaremos a repasar dicha lectura acompañada de las notas y los comentarios. Continuamos entonces con estos especiales sobre la bula Quo Primum Tempore, y después de haber dado lectura de corrido de dicho documento, vamos nuevamente a ir recorriendo los diversos parágrafos, deteniéndonos aquí o allá, acompañando entonces con notas o comentarios. En el texto que acompaña estos especiales, ustedes podrán ver que el original de la bula lo hemos puesto con una sangría especial en color destacado, en marrón en este caso, y las notas van en otro color, en un tamaño de letra, en un cuerpo de letra más pequeño. Retomamos entonces esta lectura de este documento tan importante. Pío, obispo, siervo de los siervos de Dios, se refiere al pontífice San Pío V, e inmediatamente antes de comenzar el primer parágrafo viene una fórmula que en latín figura ad perpetuam rei memoriam, para perpetua memoria del asunto. Esta fórmula advierte que por su gravedad el asunto tratado deberá ser tenido en cuenta permanentemente y por supuesto prescribe la continua obligatoriedad de sus normas mientras tenga vigencia el documento. Más abajo, después de las notas y los comentarios que hagamos de la bula, vamos a tratar en particular el tema de la perpetuidad de la bula Quo Primum Tempore. Es importante retener ya que esta cláusula ad perpetuam rei memoriam se traduce por para perpetua memoria del asunto, y que advierte que el asunto, justamente lo que trata todo el tema de fondo, debe ser tenido en cuenta permanentemente, que obliga
todas sus normas tienen obligatoriedad mientras esté en vigencia el documento. Vamos a ver después, más en detalle, si la bula de San Pío V, al igual que otras bulas, podía o no podía ser abrogada. Rápidamente vemos los dos primeros parágrafos, porque no tienen mayor comentario ni notas, pero sí el tercero, nos vamos a detener un segundo allí. Entonces los dos primeros parágrafos los leo de corrido. Desde el primer instante, o primum tempore, en que fuimos elevados a la cima del apostolado, aplicamos con gusto nuestro ánimo y nuestras fuerzas y dirigimos todos nuestros pensamientos hacia aquellas cosas que tendieran a conservar puro el culto de la Iglesia. Importante entonces, San Pío V sigue lo prescrito por el Concilio de Trento: mantener puro el culto de la Iglesia. Y nos esforzamos por organizarlas, y con la ayuda de Dios mismo, por realizarlas con toda la dedicación debida. Y como entre las decisiones del Concilio de Trento, vean que San Pío V entonces sigue justamente lo que prescribió, lo que decidió el Concilio de Trento. Como entre otras decisiones del Concilio de Trento nos incumbiera estatuir sobre la edición y la reforma de los libros sagrados, y aquí los detalla, el catecismo, el misal y el breviario, después de haber ya, gracias a Dios, editado el catecismo, el famoso catecismo de Trento que todos conocemos, o catecismo mayor que todos conocemos, y después de haber corregido el breviario, entonces San Pío V ya había hecho este trabajo, y tenemos respecto del breviario también una bula semejante a esta del misal. Tenemos una para el breviario y otra para el misal. Y además entonces está el catecismo, misal, breviario. Habiendo ya concluido el trabajo sobre el catecismo y el breviario, San Pío V ahora tenía presura, tenía celo, sabía que era de suma importancia el llevar a cabo el tercer cometido que le había justamente encargado el concilio, que era llevar a su pureza el misal. Entonces, corregido completamente el breviario para que se rindan a Dios las debidas alabanzas, nos parecía necesario entonces pensar cuanto antes sobre lo que faltaba en este campo, editar un misal que correspondiera al breviario. Como es congruente y adecuado, pues resulta de suma conveniencia que en la Iglesia de Dios haya un solo modo de salmodiar, un solo rito para celebrar la misa. Muy distinto de toda esa improvisación a la cual se permite con la nueva misa. Un solo modo de salmodiar, un solo rito para celebrar la misa. Parágrafo tercero, vamos a encontrar aquí sí necesidad de un comentario. En consecuencia, dice San Pío V, hemos estimado que tal carga debía ser confiada a sabios escogidos. Sabios escogidos. Son ellos, ciertamente, quienes han restaurado tal misal a la prístina norma y rito de los santos padres. Tal era el principio y el fin propuesto por los eruditos encargados por San Pío V para hacer cumplir la voluntad del Concilio de Trento, es decir, hacer lo que se llamaría hoy una edición crítica. Y estos sabios escogidos llevaron las variantes, las diversas clases de misales en uso en ese momento, llevaron todos esos misales a la unidad y a la pureza del original, a la prístina norma y rito de los santos padres. No se trata entonces de ninguna manera de una reforma, sino de una restauración. No es una reconstitución arqueológica, es una restitución a su forma original. Y el título de nuestros misales en uso lo dice claramente: Misale Roma restitutum recognitum, es decir, restituido a su forma original y con ese fin simplemente revisado. Dicha tarea, sigue San Pío V, la llevaron a cabo después de coleccionar cuidadosamente todos los textos. Y aclara el Papa, los antiguos de nuestra Biblioteca Vaticana, junto con otros, buscados por todas partes, corregidos
y sin alteraciones. Y luego de consultar asimismo los escritos de los antiguos y de otros autores reconocidos que nos dejaron testimonios sobre la venerable institución de los ritos. Este párrafo tercero es importantísimo porque nos muestra cuál era la voluntad del Concilio de Trento, cuál era la voluntad concreta de San Pío V y cómo esos sabios escogidos llevaron a cabo toda esta tarea. Parágrafo cuarto, lo leo simplemente: revisado ya y corregido el misal, hemos ordenado, tras madura reflexión, que fuera impreso cuanto antes en Roma, y una vez impreso, editado, para que todos recojan el fruto de esta institución y de la tarea emprendida, y especialmente para que los sacerdotes sepan qué oraciones deben emplear en adelante, qué ritos o qué ceremonias han de mantener en la celebración de las misas. Parágrafo quinto, dice: pues bien, a fin de que todos abracen y observen en todas partes lo que les ha sido transmitido por la Sacrosanta Iglesia Romana, madre y maestra de las demás iglesias, en adelante y por la perpetuidad de los tiempos futuros, prohibimos que se canten o se reciten otras fórmulas que aquellas conformes al misal editado por nos. Y ahora enumera, por si no queda claro, pero vean ustedes la enumeración que va a hacer el Papa. Prohíbe que en adelante y por perpetuidad de los tiempos futuros se canten o se reciten otras fórmulas que las que están contenidas conformes al misal editado por él. Y esto en todas las iglesias patriarcales, catedrales, colegiadas, parroquiales de las provincias del orbe cristiano, seculares y regulares, es decir, del clero secular o de las órdenes religiosas, de cualquier orden o monasterio, tanto de varones como de mujeres e incluso de milicias, y en las iglesias o capillas sin cargo de almas, donde se acostumbra o se debe celebrar la misa conventual en voz alta con coro o en voz baja según el rito de la Iglesia romana. Se refiere entonces al rito de la Iglesia romana. Excluye, por lo tanto, a todas las iglesias orientales, católicas, bien entendido, y también a las occidentales que siguen un rito diferente al romano. Por ejemplo, en Milán, el rito ambrosiano, o en España, el rito de Toledo, en Lyon, el rito lionés, o algunas órdenes religiosas, por ejemplo, el rito cartujano, de la Cartuja, o de los dominicos, o de los franciscanos. Y continúa ese parágrafo quinto, que prohíbe entonces que se canten o se reciten otras fórmulas que las contenidas en el misal que él edita. Dice: aun si esas mismas iglesias, por una dispensa cualquiera, hayan estado amparadas en un indulto de la sede apostólica, en una costumbre, en un privilegio, incluso juramentado, en una confirmación apostólica o en cualquier tipo de permiso. Es importante esto, no solamente prescribe, no solamente prohíbe, sino que también, si es necesario, entonces viene a abrogar un indulto, una costumbre o un privilegio. Esto es muy importante tener en cuenta cuando veamos la Constitución Misales Romano, porque esta bula de San Pío V contiene, como vamos a ver inmediatamente, un indulto. Por lo tanto, está en juego la bula en su totalidad y además, en particular, el indulto. Acá San Pío V dice: incluso si esas iglesias, por una dispensa cualquiera, hayan estado amparadas en un indulto de la sede apostólica, en una costumbre, en un privilegio, en una confirmación apostólica o en cualquier tipo de permiso. Abroga perfectamente entonces, claramente, todo tipo de documento, de instrumento jurídico en el cual pudiesen ampararse esas iglesias que antes venía de enumerar. Las patriarcales, las catedrales, las colegiadas, las parroquiales, etc. Pero ahora, en ese mismo parágrafo, exceptúa dos casos, como vamos a ver: la institución aprobada desde el principio y en virtud de una costumbre de más de 200 años.
Entonces decía, aun si esas iglesias, por una dispensa, quedan amparadas por un indulto, etc., salvo que en tales iglesias, a partir precisamente de una institución inicial aprobada por la sede apostólica o a raíz de una costumbre, esta última o la propia institución hayan sido observadas ininterrumpidamente en la celebración de misas por más de 200 años. Y aclara, a esas iglesias, de ninguna manera les suprimimos la celebración instituida o acostumbrada. Pero, ¿qué pasa si tenemos esa institución o tenemos esa costumbre de más de 200 años y esa iglesia quiere, a partir de la edición del misal de San Pío V, quiere utilizar el misal de San Pío V? ¿Puede hacerlo? Dice, de todos modos, si les agradara más este misal que ahora sale a la luz por nuestro cuidado, les permitimos que puedan celebrar misas según el mismo, sin que obste ningún impedimento, si lo consintiera el obispo, el prelado o la totalidad del capítulo. Entonces, en aquellos lugares donde hay una institución aprobada desde el principio o una costumbre que tenga más de 200 años, pueden seguir con sus misales. Pero si desean incorporar este nuevo, les está permitido hacerlo. Pero tiene que haber el consentimiento del obispo o del prelado o de la totalidad del capítulo. Muy importante entonces este parágrafo quinto. Y ahora viene el parágrafo sexto, que es muy corto, pero que requiere alguna explicación suplementaria, sobre todo en su primera parte. En cambio, dice, al quitar a todas las demás iglesias enumeradas antes, aquellas que enumera en el parágrafo quinto y que no entran dentro de las exceptuadas. Entonces, en cambio, al quitar a todas las demás iglesias enumeradas antes el uso de sus misales propios, al desecharlos total y radicalmente, y al decretar que jamás se agregue, suprima o cambie nada a este misal nuestro recién editado, lo estatuimos y ordenamos mediante nuestra Constitución presente, valedera a perpetuidad y bajo pena de nuestra indignación. Entonces dice, en cambio, es decir, después de haber dado sus órdenes de modo positivo, el pontífice las retoma en forma negativa, agregando cuando es necesario reprobaciones expresas. Esto posee un sentido preciso en derecho canónico. ¿Por qué? Porque el precepto positivo obliga siempre, pero no en todos y cada uno de los casos. En cambio, el negativo sí. Pongo un ejemplo. Está el precepto de asistir a misa todos los domingos. Es un precepto positivo, obliga siempre, pero no en todos los casos. Puede haber excepciones en las cuales yo justamente puedo faltar a misa, no asistir a misa sin cometer ningún tipo de pecado. Por ejemplo, si estoy enfermo, si estoy indispuesto o si por circunstancias X me encuentro muy alejado del lugar donde se celebra la Santa Misa. El precepto positivo obliga siempre, pero no en todos los casos. En cambio, el precepto negativo obliga siempre y siempre, dice la teología moral. Siempre y siempre. No hay ningún caso, no hay ninguna excepción cuando el precepto es negativo. Entonces, después de haber dado órdenes en sentido positivo, ahora retoma esas órdenes, pero en forma negativa, justamente para que se obligue siempre y siempre. Entonces dice, en cambio, al quitar a todas las demás iglesias enumeradas antes el uso de sus misales propios, al desecharlos total y radicalmente y al decretar que jamás se agregue, suprima o cambie nada a este misal nuestro, lo estatuimos y ordenamos mediante nuestra Constitución presente, valedera a perpetuidad y bajo pena de nuestra indignación. Se trata ciertamente de una pena, pero que es inferior a la excomunión, esa bajo pena de nuestra indignación. Y ahora detalla, así en conjunto e individualmente, a todos los patriarcas de tales iglesias, a sus administradores y a las demás personas que se destacan por alguna dignidad eclesiástica, aun cuando sean cardenales de la Santa Iglesia Romana o estén revestidos de cualquier grado o preeminencia,
les mandamos y preceptuamos estrictamente en virtud de la santa obediencia, que canten y lean la misa según el rito y el modo y la norma que ahora transmitimos mediante este misal, abandonando por entero en adelante y desechando de plano todos los demás procedimientos y ritos observados hasta hoy por costumbre y con origen en otros misales de diversa antigüedad, y que no se atrevan a agregar o recitar en la celebración de la misa ceremonias distintas a las contenidas en el misal presente. Parágrafo 7. Además, aquí comienza entonces un acto nuevo del legislador. Después del mandato, después del permiso, después de la prohibición, ahora San Pío V va a conceder un favor, un indulto. Aquí se contiene el famoso indulto de la bula Quo Primum Tempore, el parágrafo 7. Además, por autoridad apostólica y a tenor de la presente, damos concesión e indulto, también a perpetuidad, de que en el futuro sigan por completo este misal, en la misa cantada o leída, y de que puedan con validez usarlo libre y lícitamente en todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia, y sin incurrir en castigos, condenas ni censuras de ninguna especie. Importantísimo este parágrafo 7, que contiene, como dije, el famoso indulto de la bula de San Pío V. Entonces, comienza un nuevo acto del legislador y en el texto podrán encontrar el original latino, porque es difícil justamente de ver todo el alcance en la traducción. Entonces, además, por autoridad apostólica, es decir, la intervención manifiesta del más alto grado del ejercicio de su autoridad, autoritate apostólica, quiere evidenciar al mismo tiempo la firmeza de su voluntad sobre este punto y la importancia de lo que va a decidir. Además, por autoridad apostólica y a tenor de la presente, damos concesión e indulto. En latín, concedimus et indulgemus. Es más que un permiso, es un indulto, con todas las consecuencias del derecho que se siguen. Por lo tanto, si un legislador quisiera abrogar la bula de San Pío V, además debería también abrogar este indulto, como hemos visto antes que San Pío V hizo respecto de los indultos, concesiones o costumbres que había hasta el presente. San Pío V admite, como hemos visto, excepciones al uso preceptuado de su misal. Aquí, a la obligación que impone, otorga para todos los casos y todos los tiempos un indulto que la favorece. O sea, la bula de San Pío V está favorecida por este indulto, está indulgenciada de esta manera por el pontífice con toda la autoridad apostólica. Es más que un permiso, es un indulto con todas las consecuencias que se siguen en el derecho. Entonces, a tenor de la presente, damos concesión e indulto, también a perpetuidad, de que en el futuro sigan por completo este misal. En latín, postac omnino sequantur. El adverbio no se refiere a las partes del misal, sino a su uso, el cual es declarado sin límite. Y eso tanto para las misas leídas como para las misas cantadas, y que pueden con validez. Los dos verbos latinos possint et valeant distinguen claramente una simple facultad de un poder estable adquirido definitivamente. Es un derecho. Entonces, cuando a partir del año 69 se les hizo creer a los sacerdotes de que no podían ya utilizar más el misal de San Pío V, fue una verdadera estafa canónica. Estos dos verbos distinguen claramente una simple facultad de un poder estable adquirido definitivamente, es decir, un derecho.
Entonces decía, damos concesión e indulto, también a perpetuidad, de que en el futuro sigan por completo este misal en las misas cantada o leída, y de que puedan, con validez, usarlo libre y lícitamente en todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en castigos, condenas ni censuras de ninguna especie. Es una enumeración exhaustiva que toca sucesivamente el fuero interno, es decir, la conciencia, es decir, directamente el sacerdote en cuestión, él directamente con Dios, y también el fuero externo, es decir, los superiores. Importantísimo, repito entonces, este parágrafo séptimo. Además, por autoridad apostólica y a tenor de la presente, damos concesión e indulto, también a perpetuidad, de que en el futuro sigan por completo este misal en la misa cantada o leída, y de que puedan con validez usarlo libre y lícitamente en todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en castigos, condenas ni censuras de ninguna especie. Lo que han sufrido los sacerdotes a partir de aquel Jueves Santo del 69, y sobre todo muchos por no tener en cuenta que el derecho los amparaba y que podían justamente ampararse en este indulto de San Pío V. Parágrafo octavo. Del mismo modo, estatuimos y declaramos. Este párrafo octavo contiene claramente los sellos de firmeza, de solemnidad, de estabilidad que distinguen una verdadera ley, estableciendo una obligación jurídica, de una simple voluntad del superior. Del mismo modo, estatuimos y declaramos que no han de estar obligados a celebrar la misa en forma distinta a la establecida por nos, ni prelados, ni administradores, ni capellanes, ni los demás sacerdotes seculares de cualquier denominación o regulares de cualquier orden, que no pueden ser forzados ni compelidos por nadie a reemplazar este misal, y que la presente carta jamás puede ser revocada ni modificada en ningún tiempo, sino que se yergue siempre firme y válida en su vigor. No obstan, hasta aquí se hace referencia al futuro. A partir de aquí es el pasado el que está en juego. No obstan. Todos los derechos anteriores, sean escritos, sean costumbres, quedan abrogados. Como la costumbre posee una fuerza particular, la bula la menciona explícitamente y según la forma requerida, a saber, incluyendo la costumbre llamada inmemorial. Es decir, que los que han elaborado, han trabajado para restituir este misal antiguo y llevarlo a la norma prístina, sabían, conocían de derecho canónico. Y San Pío V también. Y por todos lados, de todas maneras, justamente protegen la Santa Misa y protegen al sacerdote que debe rezar la Santa Misa. Entonces, habiendo hecho ya referencia al futuro, lo que podrán hacer en el futuro los sacerdotes, ahora viene una mirada hacia el pasado. No obstan los estatutos o costumbres contrarias precedentes de cualquier clase que fueran, constituciones y ordenanzas apostólicas, constituciones y ordenanzas generales o especiales emanadas de concilios provinciales y sinodales, ni tampoco el uso de las iglesias enumeradas antes, cuando, a pesar de estar fortalecido por una prescripción muy antigua e inmemorial, no supera los 200 años. Todos esos misales que tenían más de 200 años, etc., a esos San Pío V los respeta. A los otros no. Y viene el parágrafo noveno. En cambio, es voluntad nuestra, y decretamos por idéntica autoridad, que luego de editarse esta Constitución y el misal, los sacerdotes presentes en la curia romana están obligados a cantar o recitar la misa según el mismo al cabo de un mes. Por su parte, los que viven del otro lado de este lado de los Alpes al cabo de 3 meses, y los que habitan más allá de estos montes al cabo de 6 meses, o desde que lo hallen a la venta. Evidentemente, en aquel entonces, 1500
70, no era muy fácil editar y llevar los misales a todas partes del mundo. Entonces da un tiempo, más o menos, un lapso para que puedan los sacerdotes adquirir el misal y servirse de él. Los que están en la curia romana al cabo de un mes ya es suficiente. Los que todavía están de este lado de los Alpes, o sea, en Italia, tienen 3 meses y más allá de los Alpes 6 meses o desde el momento en que lo encuentren a la venta. Parágrafo 10. Y para que en todos los lugares de la tierra se conserve sin corrupción y purificado de defectos y errores, también por autoridad apostólica y a tenor de la presente, prohibimos que se tenga la audacia o el atrevimiento de imprimir, ofrecer o recibir en ninguna forma este misal sin nuestra licencia o la licencia especial de un comisario apostólico que nos constituiremos al efecto en cada región. Y para eso entonces va a establecer quién va a corroborar, a comprobar que los misales editados, impresos, correspondan al original que sale de manos de San Pío V. Él deberá previamente dar plena fe a cada impresor de que el ejemplar del misal que servirá como modelo para los otros ha sido cotejado con el impreso en Roma según la edición original y concuerda con este y no discrepa absolutamente en nada. Y termina ese parágrafo 10. Nuestra prohibición se dirige a todos los impresores que habitan en el dominio sometido directa o indirectamente a nos y a la Santa Iglesia Romana, bajo pena de confiscación de los libros y de una multa de 200 ducados de oro, pagaderos ipso facto, y a los demás establecidos en cualquier parte del orbe, bajo pena de excomunión late sentencia, es decir, automática, y de otros castigos a juicio nuestro. Parágrafo 11, por cierto, como sería difícil transmitir la presente carta a todos los lugares, bueno, ahora manda la publicación, ¿no es cierto?, que es de norma en aquel entonces, era fijada en la puerta de la Basílica del Príncipe de los Apóstoles, en la Cancillería Apostólica, en el extremo del campo de Flora, etcétera, para que sea del dominio público. Y parágrafo 12, el último, así pues que absolutamente a ninguno de los hombres le sea lícito quebrantar ni ir por temeraria audacia contra esta página de nuestro permiso, estatuto, orden, mandato, precepto, concesión, indulto, declaración, voluntad, decreto y prohibición. No hay ni redundancia ni énfasis en esta enumeración. Cada palabra tiene y debe guardar su valor. La voluntad del legislador reviste en su bula modalidades diversas que son detalladas en la larga recapitulación final. San Pío V sabe lo que quiere y dice eso que sabe y desea. Ese último párrafo recapitula todo lo que él ha hecho a lo largo de la bula, que no es tan larga. Así pues, que absolutamente a ninguno de los hombres le sea lícito quebrantar ni ir por temeraria audacia contra esta página de nuestro permiso, estatuto, orden, mandato, precepto, concesión, indulto, declaración, voluntad, decreto y prohibición. Todo eso es lo que ha legislado, es decir, ha permitido, estatuido, ordenado, mandado, preceptuado, concedido, indulgenciado, declarado, expresa voluntad, decretado y prohibido. Y termina, mas si alguien se atreviera a atacar esto, sabrá que ha incurrido en la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Hasta aquí entonces la lectura, todo de corrido como hemos hecho, y también ahora esta lectura deteniéndonos con alguna que otra nota, algún que otro comentario. Evidentemente que es necesario leerla detenidamente, tranquilamente, para ver todo el alcance y la fuerza de esta bula, de este documento. Queda, y veremos inmediatamente después, queda la cuestión de la perpetuidad de la bula Quo Primum Tempore. Bueno, después de haber leído y comentado la bula Quo Primum Tempore de San Pío V, tenemos que tratar el tema de la perpetuidad de dicha bula. No es sorprendente que en la mente de muchos católicos haya total confusión sobre el estado legal de los ritos de la Santa Misa. Hay quienes creen que la bula de San Pío V, Quo Primum Tempore,
hace que cualquier alteración del misal sea ilegal y o inválida. Es cierto que dicha bula tiene muy estrecha conexión con los decretos dogmáticos del Concilio de Trento y que dio reavivada fuerza legal al rito romano de la Santa Misa, sustancialmente intacto durante muchos siglos, porque ese rito sacrosanto representa una barrera infranqueable contra la herejía. Es correcto y normal acentuar el riesgo de la imprudencia en el manipuleo del misal, tal como sobrevino después y como lo describen los cardenales Ottaviani y Bacci al presentar el breve examen crítico al Novus Ordo Missae. Todo eso es clarísimo, es comprensible, pero la bula de San Pío V sigue siendo disciplinaria. Enseguida veremos que ningún papa puede atar a sus sucesores en materias disciplinarias. Concedemos y afirmamos que un cambio de la disciplina puede entrañar un cambio de doctrina, pero si bien el culto no es mera disciplina, como quieren los progresistas, sin embargo el derecho canónico legisla sobre los ritos, sobre las ceremonias que se deben observar en la celebración de la misa, en la administración de los sacramentos, en los sacramentales, en otros actos sagrados. El misal, el breviario, el pontifical, el ceremonial de obispos, el ritual y la colección de decretos de la Sagrada Congregación de Ritos contienen las leyes litúrgicas, es decir, la disciplina, que expresan la doctrina y la protegen. Insisto, ya lo he dicho otras veces, ya veremos también más adelante, estudiaremos el famoso adagio lex credendi, lex orandi. Entonces el misal, el breviario, el pontifical, el ceremonial de obispos, el ritual, la colección de decretos de la Sagrada Congregación de Ritos, todo esto se refiere a las leyes litúrgicas, la disciplina, es decir, lo que vendría a ser lex orandi. Todos ellos expresan y protegen la lex credendi, es decir, la doctrina y protegen toda ese conjunto de dogmas, de enseñanzas. Entonces se trata de saber si la bula Quo Primum Tempore de San Pío V puede ser abrogada. En otro especial, mucho más adelante, veremos si la Constitución Missalia Romanum abrogó o no abrogó esta bula. Pero se trata ahora simplemente de saber si la bula Quo Primum Tempore puede ser abrogada. Entonces es necesario primero algunas nociones fundamentales. Hay fieles que sostienen que la bula Quo Primum Tempore prohibió a todo papa posterior a San Pío V hacer cambios en el misal o introducir nuevos ritos o ceremonias en la misa. Hay fieles y hay sacerdotes incluso que dicen esto. Este error no es difícil de comprender si parte de quien lee el texto de la bula sin estar versado en la teología moral y en el derecho canónico. Consideremos pues las nociones de ley eterna, ley natural, ley divina positiva, ley humana, ley eclesiástica, y todo esto a la luz de la doctrina de Santo Tomás de Aquino. El doctor de las escuelas, el doctor común, trata todo esto en la Summa Teológica, en la Prima Secunde, cuestiones 91 a 97. Es muy importante entonces aquel que quiera profundizar el tema ir a la Prima Secunde, cuestiones 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. De ahí yo entresaco y resumo: se entiende por ley eterna el plan de la divina sabiduría por el cual dirige todas las acciones y todos los movimientos de las criaturas en orden al bien común de todo el universo. La ley eterna es en sí misma absolutamente inmutable. ¿Por qué? Porque se identifica con el entendimiento y con la voluntad de Dios, en los que no cabe error o la mutabilidad del propósito.
La ley natural no es otra cosa que la participación de la ley eterna en la criatura racional. Una de sus principales propiedades es la inmutabilidad intrínseca, por la cual nada, absolutamente nada, puede cambiarse en ella. De ningún modo se le puede sustraer algún precepto, ya que se funda en la misma naturaleza humana y en el orden moral, que no admiten variaciones en sí mismos a través del tiempo y del espacio. Entonces, justamente cuando quieren hacer cambios respecto de la ley natural, amparándose en las circunstancias del tiempo, en las circunstancias de la época, en las circunstancias del momento que vivimos, es un gravísimo error. Una de las principales propiedades de la ley natural es la inmutabilidad intrínseca. Se llama ley divina positiva la que procede de la libre e inmediata determinación de Dios, comunicada y promulgada al hombre por la divina revelación en orden al fin sobrenatural. Y pueden distinguirse dos etapas principales en esta ley positiva divina. La ley antigua, con sus dos períodos, la época primitiva y la ley mosaica, y la ley nueva y eterna, la nueva y eterna alianza, promulgada por Cristo y los apóstoles. La antigua alianza fue abrogada, lo decimos, lo sabemos. Pero imagínense si toda la ley antigua, toda la antigua alianza fue abrogada. Podía ser abrogada y fue abrogada. La nueva alianza goza de inmutabilidad sustancial hasta el fin de los siglos, pero puede sufrir modificaciones accidentales. Entre las leyes humanas encontramos las leyes eclesiásticas, que provienen de la legítima autoridad de la Iglesia en orden a la santificación y gobierno de los fieles. La ley humana, y dentro de ellas las leyes eclesiásticas, la ley humana no es perpetua, puesto que legisla y preceptúa sobre aquello que por su misma naturaleza no es necesario, sino contingente, y en las cosas mudables no puede haber algo de suyo inmutable. La razón humana es cambiante e imperfecta, y por lo mismo sus leyes son mutables, es decir, contiene preceptos particulares no universales conforme los diversos casos que se presentan. Veamos la doctrina de Santo Tomás, algunas cosas en particular. Él trata todo esto en la Suma Teológica, prima secunde, cuestión 97. Es la última de las que decíamos que iba de la cuestión 91 a la 97. Y trata esta cuestión 97 de la mutabilidad de las leyes. Fundamentalmente los artículos 1 y 2. Resumimos. Dice Santo Tomás. San Agustín, en el libro primero del Libero Arbitrio, dice: la ley temporal, aunque sea justa, puede ser legítimamente cambiada en el curso del tiempo. La ley temporal, aunque sea justa, puede ser legítimamente cambiada en el curso del tiempo. La ley humana es un dictamen de la razón de acuerdo con el cual se dirigen los actos humanos. De aquí que para cambiarla legítimamente pueden darse dos motivos. Por parte de la razón humana, porque parece connatural a ésta avanzar gradualmente de lo imperfecto a lo perfecto. Entonces, la ley humana, entonces, ese dictamen de la razón, cuando encuentra algo más perfecto que lo anterior, puede modificar la ley. ¿Por qué? Porque es connatural a la razón humana avanzar gradualmente de lo imperfecto a lo perfecto. Eso respecto de la razón humana. Respecto de los hombres, cuyos actos regula, la ley puede legítimamente ser modificada por el cambio de las condiciones humanas, que en sus diferencias requieren tratamientos diversos. Entonces, por ejemplo, leyes humanas que regían en Europa vieron modificaciones al llegar los misioneros y los conquistadores a estas tierras. Modificaron a veces esas leyes humanas para adaptarlas a los aborígenes y luego
yendo entonces de imperfecto a perfecto, también fueron nuevamente modificadas, perfeccionadas, a medida que justamente los aborígenes iban siendo civilizados. La ley natural es una participación de la ley eterna y es por eso es inmutable. Entonces acá los misioneros, los conquistadores no pudieron modificar de ninguna manera lo que es de ley natural, porque en sí es inmutable, debido a la misma inmutabilidad y perfección de la razón divina, autora de la naturaleza. Lo que sí cabe es señalar que hay principios de la ley natural, hay principios primarios y hay principios secundarios. Aquellas cosas que pertenecen a los principios secundarios, por un tiempo, puede existir de parte del legislador, sea Dios directamente, sea el hombre encargado del gobierno de la sociedad, por un tiempo puede permitir excepciones a esos principios secundarios de la ley natural. La ley humana es mudable e imperfecta, dice Santo Tomás, y por eso también es mudable su ley. La ley natural está integrada por preceptos universales, la ley natural está integrada por preceptos universales que se mantienen siempre idénticos, mientras que la ley humana consta de preceptos particulares aplicables a los casos que ocurren de improviso. La ley debe ser estable en lo posible, eso es evidente, pero en las cosas mudables no se encuentra nada absolutamente inmutable. Por eso la ley humana no puede ser inmutable por completo. Fundamental este principio. La ley humana no puede ser inmutable por completo. Es legítimo cambiar una ley en cuanto con su cambio se contribuye al bien común. Ahora bien, por sí mismo, el cambio de las leyes comporta ciertos riesgos para el bien común. El simple cambio. ¿Por qué? Porque la costumbre ayuda mucho a la observancia de la ley. Entonces las leyes reciben su fuerza, su mayor fuerza, de la costumbre. Y por eso no deben cambiarse fácilmente, principio fundamental, a aplicar incluso en el seno de la familia. No deben cambiarse fácilmente las leyes, las reglas, por más que se encuentre algo más perfecto. Si vamos a estar cambiando a cada paso, el subordinado llega un momento, justamente porque me cambian todos los días, me cambian todos los meses, me cambian todos los años, el subordinado pierde esa costumbre. Entonces el bien común y la fuerza que tiene la costumbre hace que no haya que cambiar las leyes así nomás, fácilmente. Por eso, dice Santo Tomás, cuando se cambia una ley, se merma su poder de coacción al quitarle el soporte de la costumbre. Cuando se cambia una ley, se merma, se disminuye su poder de coacción al quitarle el soporte de la costumbre. De aquí que la ley humana no deba cambiarse nunca, a no ser que, por otro lado, se le devuelva al bien común lo que se le sustrae por este cambio. Lo cual puede suceder ya porque del nuevo estatuto deriva una grande y manifiesta utilidad, ya porque el cambio se hace sumamente necesario, debido a que la ley vigente entraña una clara iniquidad o su observancia resulta muy perjudicial. Por eso, termina Santo Tomás, dice el jurisconsulto, que la institución de nuevas leyes debe reportar una evidente utilidad que justifique el abandono de aquellas otras que durante mucho tiempo fueron consideradas equitativas. Establezcamos entonces dos principios. Primero, hablar de una ley estrictamente humana y a la vez absolutamente inmutable, es decir, perpetua, es una contradicción. De todo lo que llevamos visto, y sobre todo apoyándonos en Santo Tomás, hablar de una ley estrictamente humana y a la vez absolutamente inmutable, es decir, perpetua, es una contradicción. Segundo principio, par imparem potestatem non habet, es decir, un par no tiene poder sobre su par. Nadie puede propiamente obligar a sus iguales. Estos dos principios
tienen que quedar bien arraigados, bien claros, bien firmes, porque si no, no se puede avanzar. Entonces, hablar de una ley estrictamente humana, y vimos que las leyes eclesiásticas son estrictamente humanas, y a la vez absolutamente inmutables, es decir, perpetuas, es una contradicción. Y un par no puede obligar a su par. Entonces, en cuanto al primer principio, es necesario aclarar algunas expresiones estrictamente canónicas, tales como para perpetua memoria, a perpetuidad, que hemos visto figuran no solamente al comienzo de toda la bula, sino también en algunos de los incisos. Entonces hay que aclarar esas expresiones, las cuales tienen un sentido preciso y riguroso en derecho canónico, y sin embargo son utilizadas como ariete en manifiesta contradicción por aquellos mismos que, separando la doctrina de la disciplina, menosprecian las medidas disciplinarias. Entonces, es realmente una paradoja que aquellos que menosprecian las medidas disciplinarias luego se toman de una cláusula, de un término en sentido preciso y riguroso de derecho canónico como un ariete. En este caso se apartan de la doctrina evidente, conforme a la cual una ley humana no puede ser perpetua de por sí, para asirse a fórmulas canónicas. Y entonces la cláusula ad perpetuam rei memoriam, en latín, que figura al comienzo entonces de la bula de San Pío V, como de todas las bulas o todos los documentos, al menos de aquella época. Entonces la cláusula ad perpetuam rei memoriam es solamente un testimonio de la voluntad decidida que el sumo pontífice tiene de dar a su documento una duración constante e invariable. En cualquier tratado de derecho canónico encontramos esta doctrina. Yo me remito a 4 autores de nota, de los cuales 2 tienen una autoridad reconocida por todos los otros. Verns dice: como toda ley humana puede cesar válida y justamente desde afuera, ad extrínseco, es decir, por el legislador, de la misma manera también las leyes eclesiásticas a su tiempo están expuestas a la ablación por el competente legislador eclesiástico, con tal que exista una causa justa y verdadera utilidad para la comunidad. Entonces, como toda ley humana, y las eclesiásticas son leyes humanas, lo dice el mismo Verns, como toda ley humana puede cesar válida y justamente desde afuera, es decir, ab extrínseco, por el legislador, de la misma manera también las leyes eclesiásticas a su tiempo están expuestas a la ablación por el competente legislador eclesiástico, con tal que exista justa causa y verdadera utilidad para la comunidad. Por supuesto que este inciso final es fundamental. Tiene que haber justa causa y verdadera utilidad para el bien común. Entonces, cuando se hace una ley pretendiendo con ella, por ejemplo, abrogar la bula Cuprimum Tempore, sin justa causa y con verdadera nocividad para la comunidad, esa nueva ley es justamente una corruptela de ley. El mismo Verns agrega: los legisladores eclesiásticos pueden abrogar sus propias leyes y las de sus predecesores y súbditos. Los legisladores eclesiásticos pueden abrogar sus propias leyes, o sea, San Pío V podría haber abrogado sus propias leyes, y las de sus predecesores, cosa que hizo y vemos en la bula, y la de sus súbditos. Bueno, esto respecto de Verns. Nas, por su parte, se expresa así: la ley está confeccionada para un espacio de tiempo indefinido. La ley está confeccionada para un espacio de tiempo indefinido. En realidad, ningún texto legislativo requiere que este carácter sea dado a las disposiciones legales. Es el análisis del concepto de la ley el que conduce a concluir que la ley debe ser perpetua,
al menos con una perpetuidad relativa. En efecto, sigue diciendo Nas, decir que las leyes son perpetuas en un sentido absoluto equivaldría a negar al aparato legislativo de una sociedad dada toda posibilidad de adaptación a las exigencias sucesivas de circunstancias históricas. Equivaldría a consagrar el concepto de ley intangible. La palabra abrogación perdería todo significado y las recopilaciones legislativas acogidas en cada siglo llegarían a ser rápidamente inutilizables. En realidad, las leyes no poseen más que una perpetuidad relativa, dice Nas. En realidad, las leyes no poseen más que una perpetuidad relativa, en el sentido en que son promulgadas para una duración indeterminada y permaneciendo obligatorias hasta que, positiva o tácitamente, el poder legislativo decida lo contrario. Y más adelante, el mismo Nas dice: el autor de la ley, su sucesor o su superior puede abrogar las leyes. El Papa y el Concilio General tienen poder sobre todas las leyes eclesiásticas, cualquiera sea su autor. Y el mismo Nas, ahora ya en el Diccionario de Derecho Canónico, dirigido por él, en la voz abrogación de la ley, dice: el sucesor del legislador puede abrogar sus leyes por muy antiguas que sean, siempre y cuando se trate de leyes positivas eclesiásticas. En efecto, un adagio antiguo recordado por Inocencio III en las decretales dice que el sucesor tiene un poder no solo igual, sino idéntico al de su predecesor. Bueno, en el mismo sentido se expresan Vers Crossen y Capello, pero no traigo las citas, no es necesario. En cuanto al segundo principio, un par no tiene poder sobre su par, es particularmente cierto cuando se trata de aquellos que poseen el poder supremo, el cual es uno y el mismo en todos y cada uno de los poseedores. Pero si bien todo esto que llevamos dicho es correcto, es necesario, sin embargo, reflexionar profundamente sobre el alcance de dicho principio. Si un papa tiene el poder de desligarse por el mismo poder que había permitido a su predecesor ligarlo, no debe utilizar de esta facultad más que por razones gravísimas. ¿Y cuáles serían? Pues las mismas que hubiesen llevado al predecesor a modificar él mismo sus propias órdenes. De otro modo, la esencia misma de la autoridad suprema es atacada por estas órdenes contradictorias y sucesivas. Por lo tanto, así como en filosofía y en teología una cosa es la potencia absoluta y otra la potencia ordenada, así también en derecho canónico una cosa es el poder absoluto y otra el poder ordenado. Dicho de otro modo, todo no está decidido, todo no está resuelto cuando se dice tal papa podía válidamente abrogar la bula de tal otro papa. Tal papa tenía el poder absoluto de abrogar la bula de otro papa. Queda aún por probar, primero, que lo hizo; segundo, que lo hizo lícitamente, es decir, que tenía el poder de hacerlo y lo utilizó ordenadamente, dadas las circunstancias y guiado por la prudencia gubernativa, y que esta legitimidad se refiere al mismo tiempo al cambio de la ley como tal, al fondo de la nueva ley, a la forma en que es mutada. Todo lo dicho nos lleva a afirmar que, en cuanto a sus exigencias de forma, que ya la hemos visto, la bula Quo Primum Tempore reviste todas las condiciones de perpetuidad. Repito, en cuanto a las exigencias de forma, la bula de San Pío V, la bula Quo Primum Tempore, reviste todas las condiciones de perpetuidad. Lo hemos señalado al referirnos a los términos empleados por el pontífice, confrontar parágrafos 5, 6, 7, 8 y 12.
es decir, en adelante y por la perpetuidad de los tiempos futuros, valedera a perpetuidad, también a perpetuidad, se yergue siempre firme y válida en su vigor. Son expresiones de San Pío V que encontramos en su bula. En adelante y por la perpetuidad de los tiempos futuros, valedera a perpetuidad, también a perpetuidad, se yergue siempre firme y válida en su vigor. Esto es en cuanto a la forma. Y en cuanto al fondo, hay 3 circunstancias características que confirman esta perpetuidad de forma. 3 circunstancias de fondo. La primera, el fin perseguido, que exista un solo misal, idéntico en todas partes, a fin de que por la unidad de la oración pública resalte y sea protegida la unidad de la fe. Ese es el fin perseguido. Segundo, el método seguido, ni una fabricación artificial, ni una reforma radical, sino la restauración del misal romano a la prístina norma, a la regla del original y al rito de los santos padres. Es la restitución de un pasado aprobado, lo cual constituye la garantía de un futuro apacible. Todo lo contrario de lo que se hizo, como veremos en otro especial más adelante, con la nueva misa. No es la restitución de un pasado aprobado, lo cual constituye la garantía de un futuro apacible, sino que justamente la destrucción de un pasado aprobado, de un pasado que santificó a millares y millares y millares de fieles, de sacerdotes, de obispos, de papas, es la destrucción de un pasado aprobado, lo cual ha constituido la garantía de un futuro tormentoso, como el que estamos viviendo nosotros ahora. Entonces, decíamos que hay 3 circunstancias de fondo que le dan a la bula de San Pío V ese carácter de perpetuidad. El fin perseguido, el método seguido y los autores. En cuanto al tercer principio, los autores, es decir, un papa obrando con toda la fuerza de su autoridad apostólica en conformidad exacta al deseo de un concilio ecuménico y a la tradición ininterrumpida de la Iglesia romana. En conformidad, además, para las partes esenciales del misal, con la Iglesia universal. Entonces, cada una de estas características, tomadas individualmente y más aún en su conjunto, nos aseguran que ningún papa podrá jamás abrogar lícitamente la bula de San Pío V, aun admitiendo que pudiera hacerlo válidamente, sin traicionar el depósito de la fe o una ley fundamental de la Iglesia. Repito, cada una de estas características que llevamos vistas, tomadas individualmente, una por una, pero más aún en su conjunto, nos aseguran que ningún papa podrá jamás abrogar lícitamente la bula de San Pío V, aun admitiendo, concediendo que pudiera hacerlo válidamente, sin traicionar el depósito de la fe o una ley fundamental de la Iglesia. El Diccionario de Derecho Canónico de Nas, hablando de las cualidades de la abrogación, dice así: la abrogación debe ser justa, es decir, realizada por un motivo legítimo. Sin embargo, si ella no está justificada, permanece válida, puesto que la abrogación de la ley depende de la voluntad del legislador, pero ella es ilícita, puesto que en este caso el superior abusa de una jurisdicción que posee para el bien común y que le ha sido dada para gobernar por medio de leyes justas y adaptadas a la sociedad que rige. Es decir, un papa puede abrogar válidamente la bula Cuprimum Tempore, tiene el poder absoluto, pero dadas las condiciones de forma y de fondo, que ya hemos visto, esas condiciones en que la bula Cuprimum fue promulgada, visto esto, teniendo en cuenta esas condiciones de forma y de fondo, ningún papa debe abrogarla, es decir, no tiene el poder ordenado. Tiene el poder absoluto, podría hacerlo, pero no debe hacerlo. En otras palabras, ningún papa tiene el poder de abrogar lícitamente la bula Cuprimum Tempore de San Pío V.
Eso equivaldría a oponerse a la unidad de la oración y de la fe. Eso equivaldría a romper con la norma y la regla del misal original. Eso equivaldría a romper con el rito de los santos padres. Eso equivaldría a contradecir la misma autoridad apostólica, la del Concilio de Trento y la de la Iglesia Universal. Por lo tanto, si estudiamos con detenimiento la bula Quo Primum Tempore, comprobaremos que San Pío V tanto habla de norma, ritos, ceremonias, oraciones, etc., como también habla de el misal editado por nos, que jamás se agregue, suprima o cambie nada a este misal nuestro recién editado, que no se atrevan a agregar o recitar en la celebración de la misa ceremonias distintas a las contenidas en el misal presente, y que no pueden ser forzados ni compelidos por nadie a reemplazar este misal. Por tanto, muy diferente es hablar de perpetuidad del rito romano, distinto no solo de los ritos orientales, sino incluso de los otros ritos latinos, como el de Milán, el de Toledo, el de Lyon, que hablar de perpetuidad de oraciones, ceremonias y misal. Es muy distinto hablar entonces de perpetuidad del rito romano que hablar de perpetuidad de oraciones, ceremonias y misal romano. Es evidente que el rito, según la prístina norma de los santos padres, según la venerable institución, el que ha de ser es ese rito el que ha de ser perpetuamente conservado, porque un cambio sustancial en ese rito implicaría un cambio en la doctrina. Pero el misal, sus oraciones, ciertas ceremonias pueden cambiar y de hecho han cambiado. Piénsese en las misas con sus oraciones, prefacios, etcétera, de las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús, de Cristo Rey, de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos en 1950, repárese en las ceremonias de Semana Santa, etc. Pueden citarse ejemplos de bulas que contenían cláusulas idénticas a las que se encuentran en la bula Quo Primum Tempore, y bulas que fueron abrogadas o incluso revertidas por papas posteriores. Para aclarar este punto es suficiente hacer la comparación entre las dos bulas de San Pío V y San Pío X, referentes una al misal y otra al breviario romano. Podemos comprobar, pues, que el valor real de las bulas a perpetuidad y el sentido verdadero de la perpetuidad de las bulas es muy distinto del que les otorgan a algunos inexpertos canonistas. La bula de San Pío V fue modificada en parte por los decretos, bulas o constituciones que establecieron oraciones, ceremonias y fiestas distintas a las que se contenían en el misal editado en 1570, y sin por eso modificar el rito romano ni afectar la doctrina. ¿Qué significa entonces ad perpetuam rei memoriam? Les dije que volveríamos sobre esto apenas comenzamos en la introducción de la lectura de la bula. ¿Qué significa entonces ad perpetuam rei memoria? Esa expresión se traduce para perpetua memoria del asunto. Esta fórmula advierte que por su gravedad el asunto tratado deberá ser tenido en cuenta permanentemente y por supuesto prescribe la continua obligatoriedad en sus normas mientras tenga vigencia el documento. Al enfatizar las expresiones referidas a la perpetuidad de la bula y al negar la posibilidad de que se abrogue un documento con ese carácter, se demuestra desconocer lo que sabe cualquier estudiante de derecho canónico. Es decir, se llaman perpetuas las leyes promulgadas sin término fijo de vigencia y que mantienen su obligatoriedad hasta ser explícita o implícitamente abrogadas. Y en ese sentido son válidas a perpetuidad. Esto está tomado de Vers-Crossen y del Diccionario de Derecho Canónico de Nas. Bueno, con todo esto pienso que queda clara también la cuestión de la perpetuidad de las bulas en general y de la bula de San Pío V en particular. Hemos entonces dedicado estos especiales a este documento tan importante que por supuesto sigue en vigencia y como veremos sigue en vigencia a pesar
de lo que se ha pretendido desde hace 50 años a esta parte. Muy bien, si Dios quiere, continuaremos entonces con estos especiales y los invitamos a guardarlos, a estudiarlos y por supuesto a que sigan visitándonos para la continuidad de este tema tan importante que lamentablemente tenemos que desarrollar con ocasión de los 50 años de la nueva misa. Dentro de poco, muy brevemente, comenzaremos ya con el estudio justamente de esa desastrosa misa. Muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga y hasta el próximo especial.